¿Qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos. Gracias por acompañarnos en Análisis Mundial. Gracias por estar junto con nosotros haciendo un completo análisis sobre algunas de las noticias más importantes a nivel internacional. Queremos darles una panorámica de lo que está ocurriendo y que ustedes puedan sacar sus conclusiones. Gracias a quienes también nos acompañan en las redes sociales y nos envían sus aportes, sus comentarios en Twitter, @mserrano2 y en Instagram, @amserrano2. Vamos con una de las noticias de esta semana, porque el pasado 26 de enero se llevó a cabo la 16ª cumbre de la Alianza del Pacífico. En esta reunión se anunció la inclusión de Singapur como primer miembro asociado. El pasado miércoles 26 de enero se celebró la 16ª cumbre de la Alianza del Pacífico en Buenaventura, Colombia, a la que asistieron los presidentes de Chile y Perú. En esta reunión se le dio la bienvenida a Singapur como un miembro asociado, con lo que se garantiza la inversión, se abren mercados y fomenta cooperación en diferentes sectores productivos. Sin lugar a duda, hoy vemos una alianza fortalecida y remozada. Una alianza que recibe a Singapur hoy como miembro asociado, el primero desde la creación de esta alianza. Le hemos también dado a este mensaje un alcance de que queremos que más países sigan también ese proceso. Durante la reunión, el presidente Guillermo Lasso hizo oficial la intención de Ecuador de hacer parte de la Alianza del Pacífico. Esta deferencia me permite expresar de manera directa el interés de mi país, el Ecuador, de ser parte de la Alianza del Pacífico y de culminar con éxito las negociaciones bilaterales y aquellas que haremos posteriormente con todo el grupo de la Alianza del Pacífico. En la reunión se resaltó la importancia de integrarse como región a la sociedad del manejo de la información. Uno de los más grandes desafíos que tenemos en nuestro continente es prepararnos para ser parte de esa nueva sociedad del conocimiento de la información, donde partimos con grandes debilidades que tenemos que reconocer y enfrentar, como la mala calidad de la educación en promedio, como la baja inversión en ciencia y tecnología, como las dificultades que tenemos por problemas de burocracia o corrupción en nuestro país. Además, en la 16ª cumbre, los países aliados ratificaron su compromiso para luchar contra el cambio climático, la pandemia y el envejecimiento de la población. Hoy nos acompaña Jorge Araneda Tapia, experto con doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Ankara, y Mauricio Jaramillo Hasir, profesor de Relaciones Internacionales y Estudios de América Latina y el Caribe. A los dos, Jorge, Mauricio, bienvenidos. Gracias por estar con nosotros en Análisis Mundial. Muchas gracias. Un placer por la invitación. Jorge, bueno, aquí escuchábamos un poco los comentarios o cómo algunas de las declaraciones de los presidentes que estuvieron justamente reunidos ayer en Colombia, país anfitrión, pero yo sí quisiera que hagamos una evaluación. Son ya la 16ª cumbre. ¿Cuál sería una evaluación hasta el momento de la Alianza del Pacífico? En particular, habría que hacer una evaluación positiva si uno comprende de que esta Alianza del Pacífico es un proyecto, más que un producto finalizado. Ha aprendido de sus errores, ha podido concretizar ciertos aspectos, pero como proyecto le queda muchísimo por avanzar. Y ahora que singularmente se suma a Singapur, no solamente se presenta como un nuevo mercado, sino como un nuevo aliado que presenta enormes desafíos para la región y para los socios. No solamente en términos de cómo concretar próximamente los nuevos estados asociados que quedan en el camino, Canadá, Australia, Nueva Zelanda, sino también cómo fortalecer los lazos con lo que se proyectó en su Carta 2030, que era Asia-Pacífico, que todavía no está concretamente vinculada la alianza con esta región económica, con este potencial económico que está ahí.
Y le pregunto, Mauricio, de acuerdo a lo que nos dice Jorge, entonces, ¿qué se ha venido estructurando? Si todavía seguimos en este proceso, si todavía ha sido como un aprendizaje y no vemos como el producto final. Mauricio, o sea, después de tantos años, ¿qué se ha consolidado? ¿Qué se ha logrado? Algo que sí revisaba dentro de las cifras que revisaba es que el 92% de los aranceles entre los países miembros fueron eliminados y se habló de un 8% que sería eliminado también paulatinamente. Tiene que haber, una de las reglas es que tiene que haber un comercio abierto entre los socios, pero un poco la idea más bien era justamente esa, entre estos socios mirar al Asia. Sí, yo, digamos, estoy de acuerdo con lo que ha planteado Jorge, que esto es un proyecto. Yo creo que Ana María, el tiempo que lleva la Alianza del Pacífico no es mucho, si uno lo compara, por ejemplo, con otros esquemas de integración relativamente similares en América Latina. Entonces, digamos que no se podría pensar que lleva demasiado tiempo. ¿Qué es lo que pasa? Si nos preguntamos acerca de los logros, yo pienso que el primero, que era básicamente hacerle un contrapeso un poco a esta idea de que había una concertación regional que dependía de lo ideológico. La Alianza del Pacífico surgió como una manera, a comienzos de la década pasada, de hacerle contrapeso a la CELAC, al ALBA, a UNASUR, e increíblemente la Alianza del Pacífico ha sobrevivido a los cambios de gobierno en México, de Peña Nieto, que fue pues un efusivo de la Alianza del Pacífico y se ha mantenido con Andrés Manuel López Obrador. Comenzó, si no estoy mal, con Ollanta Humala, se mantuvo obviamente con Pedro Pablo Kuczynski y ahora hemos visto a Pedro Castillo manteniéndola. Y ahora digamos que Ecuador ha manifestado su interés en hacer parte, porque pues Ecuador no fue fundadora, porque cuando se creó pues estaba Rafael Correa y obviamente pues a Ecuador no le interesaban estos esquemas de integración. Lo que vemos es una Alianza del Pacífico que más allá de los tecnicismos comerciales, que no han sido muchos, ojo, porque ya eso que tú mencionas de un espacio de libre comercio, eso ya existía, casi todos los países tenían acuerdos bilaterales, pero a mí me parece que políticamente ha trascendido, lo cual no es un hecho menor. Y Jorge, basado en lo que nos dice Andrés, ¿qué cree usted que pueda pasar en Chile? Porque yo creo que esa es una de las inquietudes que ronda en este momento. ¿Qué va a pasar con Boric, nuevo presidente de Chile? ¿Fortalecerá, se mantendrá o se retira de la alianza? No, sin duda, el presidente ha conversado el presidente electo ha conversado con el actual presidente Piñera, y ha declarado de que quiere fortalecer y quiere participar en la Alianza del Pacífico. Lógicamente, y esto no es algo que incumben solamente a Chile, sino a todos los países de la región, posterior al COVID y todo lo que tiene que ver con una nueva ola de protestas ciudadanas en términos de democratización del sistema y desigualdad social y otros temas sociales, todos los actores de la región están enmarcados en su política doméstica. Sin duda, ese va a ser el corte del nuevo gobierno del presidente Boric, que va a poner en su agenda lo que tiene que ver cómo fortalecer, cómo recrear el sistema. Tiene una nueva constitución en el camino que tiene un referéndum de salida, por lo tanto su esfuerzo y de todo su ministerio va a estar enfocado en la política doméstica más que en lo que tiene que ver con las relaciones internacionales, lo cual no dice que la va a abandonar. Particularmente eso nos da señas con la nueva ministra o la futura ministra de Relaciones Exteriores, la doctora Urrejola, que tiene una larga trayectoria y que ha trabajado con enormes organizaciones internacionales a lo largo de su carrera, ella siendo abogada, pero también ha trabajado en diferentes gobiernos. Por lo tanto, no solamente en términos domésticos, yo creo que el nuevo presidente electo va a llevar una política de moderación y de cambio favorable, favorable, pero va a mantener las normas y los compromisos internacionales en el escenario internacional. Por lo tanto, yo no veo un cambio real. Lo que sí va a fortalecer, y eso lo ha dicho no solamente la próxima ministra, sino el presidente, el respeto estricto a los derechos humanos y lo que tiene que ver con el fortalecimiento de la agenda de género.
Ahora, Mauricio, ¿cómo mantener o cómo fortalecer cuando, si bien dices tú, a pesar de los cambios ideológicos se ha mantenido, pero en esta alianza, a diferencia de, por ejemplo, la Unión Europea, tenemos monedas diferentes, intereses diferentes, socios diferentes, y ya incluso se está hablando de pues que quien acaba de entrar Singapur, pero también Canadá, Nueva Zelanda y Australia. Y te pregunto, ¿quién se beneficia más? ¿Es acaso ellos los que se benefician más ingresando a la Alianza del Pacífico o nosotros como Alianza del Pacífico? Sin duda alguna los estados latinoamericanos. El Asia-Pacífico yo pienso que no tiene mucha necesidad de acercarse a América Latina. En cambio, América Latina tiene una suerte de pasivo histórico respecto a esa proyección, especialmente en los casos de Colombia y de Ecuador, que tienen una proyección hacia el Pacífico muy pobre, siendo Colombia creo que el caso más dramático. Perú y Chile históricamente han tenido una proyección hacia el Pacífico que ha sido mucho más exitosa. Colombia de alguna manera en materia de política comercial ha seguido el ejemplo tanto de Chile como del Perú. Entonces obviamente por eso yo decía, yo creo que el gran, si se quiere, éxito, si es que lo hay, consiste en que Colombia ha podido acercarse hacia el Pacífico. Hay que acordar que Colombia en la época del gobierno de Uribe intentó entrar en la famosa APEC, de la que hace parte, si no estoy mal, Perú y Chile, que es este foro de cooperación para el Asia-Pacífico, y Colombia básicamente no pudo entrar. Al no poder entrar, Juan Manuel Santos en el 2011 se inventa un poco esta alianza que tiene dos propósitos: hacerle contrapeso a la izquierda, como dije hace un rato, y en segundo lugar, corregir un poco el problema de que Colombia tiene muy pocas relaciones hacia el Pacífico. Entonces, cuando uno ve un poco que Colombia hoy es líder dentro de esa alianza del Pacífico, Colombia es, si se quiere, la líder natural. Además de eso, uno ve el interés de algunos países del Pacífico, como en el caso de Singapur, y además de eso se ve el interés de algunos países de la región por servir como observadores, como en el caso de Ecuador, como en el caso de Panamá, como en el caso de Costa Rica. Pues uno se da cuenta que hay una suerte de expansión que habla de algo que está funcionando, y hay un acercamiento, me parece, con resultados suficientemente concretos al Asia-Pacífico. Yo creo que en el caso de Chile y Perú, insisto, no es tan importante porque Chile y Perú de todas maneras tienen una relación bastante consolidada hacia el Pacífico, pero en el caso de México, en el caso de Ecuador y en el caso de Colombia, lo que se está logrando, digamos, es bastante representativo. Tengo que hacer una pausa, pero quiero dejarles planteada la pregunta. Si bien esta es una alianza que, como explica Mauricio y Jorge lo han hecho claramente, surge en un momento en el que era hacerle un contrapeso a la izquierda latinoamericana, no existen mayormente pronunciamientos políticos. Se volvió quizás más una alianza tipo comercial, mucho más productiva, y quizás por eso es que vemos que sigue dando pasos y que los estados no se han retirado, y es más, por el contrario, están pidiendo ingresar. Nos vamos a la pausa, venimos. De vuelta, gracias por continuar con nosotros. Seguimos hablando, recogiendo la noticia esta semana. Colombia, específicamente Bahía Málaga, en el Valle del Cauca, fue anfitriona de la 16ª cumbre de la Alianza Pacífico, conformada por Colombia, México, Chile y Perú, en donde se firmó un tratado de libre comercio con Singapur, lo que le convierte al país asiático en el primer estado asociado de este mecanismo internacional. Nos acompaña Jorge Araneda Tapia, experto con doctorado en Relaciones Internacionales de la Universidad de Ankara, y Mauricio Jaramillo, profesor de Relaciones Internacionales y Estudios de América Latina y del Caribe. Les dejé una pregunta antes de irnos. El éxito de esta alianza es que se la ha manejado de una manera mucho más enfocada a temas económicos, temas productivos, más que a temas políticos. No hemos visto que haya un pronunciamiento por parte de la Alianza Pacífico sobre X o Y temas sensibles que se encuentran muchas veces en las agendas políticas de los países. Mauricio. Sí, si uno compara, por ejemplo, la Alianza del Pacífico con otros mecanismos que se han creado en el último tiempo, y pongo el ejemplo concreto de Prosur,
y el Grupo de Lima, que tienen un contenido ahí sí tremendamente político y se han encargado de tocar temas espinosos. Si uno mira un poco en el último tiempo, por lo menos del Grupo de Lima, Argentina, Perú, muy seguramente creo yo Gabriel Boric se va a terminar retirando, aunque coincido con Jorge que él va a tratar de mantener. En contraste con esa desbandada que hemos visto, sobre todo en el famoso Grupo de Lima, y la parálisis absoluta de Prosur, que no se sabe muy bien cuál es el objetivo, pues la Alianza del Pacífico lo que uno ve es que hay recambio, que muy a pesar de los cambios ideológicos, los gobiernos se mantienen. El caso, por ejemplo, del Perú es muy representativo. De Pedro Castillo se especulaba que de pronto por una razón de populismo económico y porque el modelo que él quería implantar de pronto podía ser incompatible con la Alianza del Pacífico, se terminaba retirando y ahí lo vemos muy eufórico en la cumbre. Pero una cosa es la posición del Perú frente a la Alianza del Pacífico de mantenerse y otra cosa muy distinta que le pidan hacer pronunciamientos políticos frente a ciertos temas que son espinosos en la región. Entonces creo que un poco y ahí sí coincido contigo, Ana, aquí vemos un poco una coincidencia con la Unión Europea y es unámonos en aquello que no nos divide, que es básicamente los temas comerciales e inversión, porque obviamente el tema político en América Latina tiende a polarizar. Sí, no, y tiende a polarizar y además tiende a ser absolutamente variable, ¿no? En 4 años estamos en el un lado, en 4 años pasamos al otro, somos amigos y después ya no somos amigos. Esto es como pelear con la novia. Jorge, y le pregunto a usted, sí, es que más o menos nos pasa eso a los latinos, qué horror. Y le pregunto, Jorge, basado en esto, hay ciertos temas, si nos enfocamos igual en el tema de la producción y en los temas económicos, mirando hacia el Pacífico, mirando hacia Asia concretamente, en Asia se manejan temas también sensibles, justamente relacionados con los temas productivos y económicos, que van violatorios a los derechos humanos, el pago injusto a sus empresarios, a sus trabajadores, el exceso de trabajo, la no remuneración, es decir, yo no sé, Alianza Pacífico hace una evaluación de esto, tiene un plan frente a esto, porque van a ser temas y son causas que mueven a la gente y son muy sensibles, y esto podría estar coaptando la Alianza Pacífico. Lo que hay que comprender es que la Alianza Pacífico inicialmente emprendió un camino en el 2017 y que lo llevó a un punto muerto en el 2019, cuando trató de hacer acuerdos con los 4 países que en ese momento estaban tratando de ser países asociados, que eran Singapur, Canadá, Australia y Nueva Zelanda. Entonces eran 8 países que estaban negociando al mismo tiempo. En el 2019 se dieron cuenta de que el grado de discusión en los capítulos, en las disciplinas que se tienen que negociar, que son diferentes, son aproximadamente 25, no voy a explicar cada uno de ellos, sería algo bastante largo, se dieron cuenta de que esto era imposible. Entonces después en el 2020 se empezó a hacer una negociación bilateral. ¿Por qué destaco este punto? Porque se dejaron ciertos temas de lado, se eliminaron ciertos temas de lado que, aunque no son parte del protocolo interno de la alianza, sí cuando se trataron de poner en la negociación con los otros estados, esto producía enormes sensibilidades diplomáticas. Y esto eran técnicamente 4. Uno eran que se dejaron y se eliminaron de los protocolos lo que tenía que ver con temas de propiedad intelectual, temas laborales, como tú muy bien mencionas, temas medioambientales y servicios financieros. De ellos, solamente Singapur fue el que dio la benevolencia para la alianza de decir, ok, se eliminan estos capítulos, estos temas a negociar y podemos seguir con la negociación. Los otros países, en diferentes categorías, dijeron, estos temas no pueden salir, y es por eso que Australia, por ejemplo, todavía está entrampado con el problema de los servicios financieros. Canadá, que tiene una agenda progresista, no ha podido desentrampar lo que tiene que ver con los temas laborales. Y Nueva Zelanda, lógicamente, de la misma forma. Entonces, esto es parte de la flexibilidad de este proyecto, que también es una fortaleza y también un desafío, que es no tratar ciertos temas, como por ejemplo los temas laborales, para que países se puedan integrar. Y le pregunto entonces, Mauricio, ¿el éxito tangible, medible de esta alianza va a ser cómo? ¿Por cuánto
podamos exportar? Es muy complicado. Este es, me parece a mí, uno de muchos indicadores. Cuando uno ve un poco los objetivos con los que se ha venido reformulando la Alianza del Pacífico, lo han dicho mil veces. Esto no es solamente un espacio de integración comercial. Por eso yo pensaría que las exportaciones son uno de tantos. Ellos han hablado, por ejemplo, de un espacio para el intercambio estudiantil. Han hablado de una agenda política común en materia de compartir embajadas, por ejemplo, que haya embajadas concurrentes, como suele ocurrir con los estados de la Unión Europea. Más allá de las exportaciones, pienso yo, insistiría, el hecho de que se vayan sumando nuevos miembros, como en el caso de Ecuador, es un indicador no menos importante que el de las exportaciones. Mi problema, digamos, con solamente mirar exportaciones e importaciones es que de todas maneras, estos, por lo menos los 4 estados fundadores, ya estaban vinculados por acuerdos de libre comercio previos. Entonces uno podría, digamos, es muy difícil establecer cuál es exactamente ese crecimiento adjudicable a la Alianza del Pacífico, porque ya vienen de una inercia histórica de años. Entonces yo pienso que, a ver, a pesar de que la Alianza del Pacífico se plantea como un acuerdo meramente comercial, de todas maneras tiene una serie de mecanismos y espacios de cooperación que hacen que no solamente se pueda hablar su éxito a través del comercio. Lo que yo decía, por ejemplo, ser capaz de trascender los cambios políticos es algo que casi ninguna organización en América Latina ha logrado. Vemos, por ejemplo, parálisis a propósito de los cambios ideológicos en la OEA, como tú mencionabas, desaparición de UNASUR, congelamiento de actividades en la CELAC, que ahora está tratando de como devolver. Y cuando uno ve un poco este renacimiento de la Alianza del Pacífico, porque tuvo también 2 años de estar paralizada, pues uno se da cuenta que, a diferencia de lo que está pasando en otras organizaciones, esta como que tiene una inercia histórica suficiente que le permite funcionar. Para mí eso es un argumento de peso incluso por encima de las propias exportaciones. Comparto, de acuerdo. Estaríamos hablando, Mauricio, con la explicación que usted nos da, aparte de las exportaciones, estaría manejando la Alianza Pacífico, y tal vez por eso es el éxito, un soft power tratando de dar hacia el Asia, ¿no? O sea, unirnos en lo que podemos fortalecernos para presentarnos mucho más sólido frente a un mercado asiático que es gigante, Jorge. Sí, y en particular, para agregar un punto al profesor Mauricio, a mí me parece de que una de las fortalezas, pero también el enorme desafío que tiene la Alianza del Pacífico, tiene que ver particularmente con ciertos puntos que son completamente medibles y que se miden igual que la importación y las exportaciones, que tiene que ver, en primer lugar, la alianza de verdad, más allá de la narrativa, del discurso, está en pos de empoderamiento económico de una mirada de género. Eso se puede medir técnicamente en índices, y eso se puede hacer. ¿Cómo está avanzando, por ejemplo, en su economía digital o comercio electrónico? Lo está haciendo, se está fortaleciendo, se están creando relaciones con el mundo empresarial privado y las instituciones de gobierno. Tenemos que recordar que la Alianza del Pacífico no funciona por sí, o sea, aquí los estados es una ventana para que el mundo privado es el que surja, y eso se puede medir. ¿Qué pasa con el mercado único digital? ¿Qué pasa con las cadenas regionales de valor o la acumulación? La idea que se planteó en algún momento de que el algodón peruano pudiese ser importado a Colombia, trabajado, y desde Colombia se pudiera ser exportado a Singapur y que eso entrara con arancel cero. ¿Qué pasa con esos puntos? Y eso es completamente medible y es uno de los grandes desafíos que yo creo que Asia, y no solamente Asia, sino los 59 países, si mal no recuerdo, que son los países observadores, están mirando a la alianza. Sí, no, y me quedo con algo, les escucho a ustedes y me animo mucho más. Creo que más es un balance favorable, positivo, el que está teniendo la Alianza del Pacífico. Y como decían ustedes, este sigue siendo un proyecto en el que va todavía haciendo ciertas adecuaciones, ciertas modificaciones, y va tomando una forma bastante interesante para quienes son miembros de este espacio. Jorge, le quiero agradecer mucho por haber estado aquí. Jorge Araneda, experto en temas internacionales, y a Mauricio Jaramillo también por habernos acompañado, profesor de Relaciones Internacionales. A los dos, gracias, y las puertas siempre están abiertas.
Muchísimas gracias por la invitación. Que tengan una buena tarde. Y a ustedes en casa, gracias por haber estado con nosotros. Nos vemos el próximo fin de semana.